Vamos hasta Venezuela porque el líder opositor Edmundo González Urrutia, de hecho, ya está refugiado en España después de que el domingo por la tarde aterrizara en Madrid el avión de las Fuerzas Armadas Españolas que lo sacó de Caracas. González salió del país tras denunciar, recordemos, que su integridad y libertad corrían peligro y estaban amenazados por el gobierno de Nicolás Maduro. Conectamos hasta ahora con nuestro invitado Pablo Quintero, él es consultor político y socio director de Log Consultancy. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Le pregunto de entrada cuál es su primer análisis sobre lo que se denuncia como exilio forzado de González Urrutia hacia España. Sí, bueno, efectivamente hay que aclarar el término. En Venezuela incluso se está hablando de destierro, precisamente porque el señor Edmundo González Urrutia fue víctima de muchísimas persecuciones, amenazas, hostigaciones y por supuesto vio vulnerable su integridad física, incluso la de su esposa. La figura del asilo político es una forma de negociar, es una forma de mantenerse con vida dentro del juego político sin poner en riesgo su integridad, así como la de muchísimos políticos en Venezuela que al día de hoy se encuentran detenidos o se encuentran tras las rejas. Por supuesto, esto genera un impacto dentro de la emocionalidad del opositor, del ciudadano, que no esperaba este tipo de acciones en tan corto tiempo. Por supuesto, falta muchísimo tiempo para el 10 de enero, que sería la juramentación. María Corina Machado aseguró que Edmundo González Urrutia se iba a juramentar, pero en la práctica política esto suele ser bastante complicado, porque más allá de un gesto simbólico, el poder debe residirlo en Venezuela, precisamente Edmundo González Urrutia, en caso de juramentarse. Pero por otro lado, esto pudiera de alguna manera generar algún tipo de negociación y acuerdo y diálogo con otros sectores de la oposición también. Sin embargo, esto sigue siendo un golpe bastante duro para la confianza de los electores, para las movilizaciones que se pretendan dar en el territorio nacional. Precisamente, a nivel tanto de narrativa como en la práctica, ¿a quién beneficia la salida de Edmundo González del país? Mencionaba usted una posibilidad de acuerdo entre oficialismo y oposición. Bueno, en cuanto a los acuerdos, me refiero a la liberación de algunos presos políticos, a algunos dirigentes que están detenidos precisamente por toda esta ola de persecución que se le ha venido dando a muchos dirigentes de la oposición después del 28 de julio. Por supuesto, es bastante complicado asegurar si la juramentación de Edmundo González Urrutia va a tener un impacto real dentro del poder en Venezuela. Ya el venezolano sabe perfectamente que lo que no ocurre dentro de Venezuela o lo que ocurre con el aval de la comunidad internacional termina siendo una actividad simbólica, y esto es algo que se vio precisamente en su pasado Juan Guaidó. Sin embargo, esto es un proceso político totalmente distinto, con unas características diferentes, con un entorno muchísimo más hostil, pero en este caso lo que se busca también es que por parte de la estrategia del gobierno es mermar toda la credibilidad en ese sector de la oposición que participó en la elección del 28 de julio. Precisamente, hablemos del papel que está jugando aquí la comunidad internacional y en particular el Estado español, ¿no? Por un lado, las autoridades españolas desmienten que haya habido un arreglo con las autoridades venezolanas, que sin embargo declaran que sí hubo un preacuerdo, ¿no? Porque lo contrario, de hecho, sería un poco difícil de creer. Sí, todo esto, a ver, hay mucha asimetría de información. Por supuesto, cada estado, cada país va a tratar de ajustar su narrativa al menor costo político posible. Por supuesto, Pedro Sánchez es el que le toca recibir como asilado a Edmundo González Urrutia. Ahora él va a ser el responsable en tal caso de su protección, pero esto es parte de una negociación que lo que busca es mantener dentro del juego político a Edmundo González Urrutia. Por supuesto, no podemos olvidar el clima, la naturaleza del sistema político venezolano. Esto precisamente deja muy mal parado al gobierno, más allá de que al día de hoy, de forma temporal, se puede considerar como una victoria para el gobierno porque saca del juego político a Edmundo González Urrutia, lo pone en el exterior. Sin embargo, dadas las condiciones en las que se va como asilo político, esto puede interpretarse como que la situación en Venezuela es bastante hostil, no solamente para Edmundo González, sino también para el resto de los opositores que están todavía haciendo política en nuestro país.
Sí, pero sin embargo no es el único opositor venezolano que está fuera del país y esto no ha mermado tampoco el poder fáctico que tiene el gobierno de Nicolás Maduro en el interior de Venezuela. Le pregunto precisamente por qué rol puede jugar ahora María Corina Machado y si está en ante un mayor riesgo de posible arresto. Sí, eso siempre va a ser una amenaza, por supuesto va a ser una posibilidad abierta. Sin embargo, el gobierno estaría en ese momento también considerando asumir todos los costos políticos internacionales en caso de que la arreste. Ahora, María Corina Machado tiene pocas cartas al día de hoy. María Corina Machado tiene que incluso fortalecer su relación con el resto de los sectores o políticos de la oposición, por supuesto. En este momento, su círculo más cercano se encuentra o en el exilio o se encuentra detenido. Sin embargo, yo creo que esta figura tiene la posibilidad de seguir dentro del juego político, pero es muy poco probable que sea efectivo en cuanto a la juramentación de Edmundo González Urrutia el 10 de enero del próximo año. Sin embargo, acá debemos recordar que la mayoría de los sectores de la oposición apoyaron a esta candidatura de Edmundo González Urrutia y tendrán estos sectores que en este caso entablar diálogo y negociación con María Corina a ver cuál va a ser la próxima estrategia, porque la estrategia política va a tener que cambiar de ahora en adelante. Todo el panorama va a tener que ser distinto, por supuesto, se presentan nuevos desafíos y la figura, el leitmotiv más importante que era Edmundo González Urrutia ya no está en Venezuela y por supuesto esto genera un impacto dentro de la psiquis, dentro de la emoción, dentro de la movilización de todos los venezolanos que en su momento confiaron en esto como posibilidad de cambio. Y por último, nos quedamos sin mucho tiempo, pero lo que le quería pedir su reacción a una frase que lleva el medio de comunicación El País de España, a la que hacíamos referencia en nuestra crónica de revista de prensa, y es precisamente que señala que el entorno de Nicolás Maduro considera, sin embargo, que la situación es cada vez más insostenible. ¿Cree usted que esto es así? Desde el punto de vista económico, el gobierno presenta ciertos desafíos. Yo no quisiera calificarlo como insostenible porque precisamente el gobierno se ha sostenido y lo ha demostrado durante muchísimo tiempo con crisis incluso muchísimo más difíciles que esta. Vivimos una crisis de la pandemia, sanciones personales, sanciones económicas. Durante el gobierno de Donald Trump vimos una amenaza real al gobierno, operaciones militares encubiertos, sanciones, una gran cantidad de cosas que al final desestabilizan a cualquier gobierno. Yo considero que en este momento el presidente Nicolás Maduro tiene un gran desafío y es número uno, cómo relegitima su posición de poder con las elecciones y los resultados del 28 de julio, ante una cuestionada comunidad internacional en cuanto a que ponen en duda los resultados. Y lo otro es las debilidades económicas que se van a presentar de ahora en adelante y la expectativa de que existan más sanciones sobre la economía venezolana producto de las hostilidades del gobierno venezolano.